Bienvenidos a Conexión Juvenil, alimentando tu fe, inspirando tu vida. Gracias por estar nuevamente con nosotros en un episodio más de Conexión Juvenil, el mejor podcast ahora mismo bateando récord. Gracias a la audiencia cristiana, a la audiencia también no cristiana que nos apoya también en ese sentido. Y el equipito está aquí, la Santa Nicauri no está con nosotros. Te extrañamos, Nica. Bueno, ellos la extrañan. Pero hay un equipo que ustedes conocen. Edelyn está aquí. Loami, el Santo Andy. Y estamos aquí también para seguir hablando la palabra de Dios, temas para los jóvenes que motiven su vida como cristianos a seguir para adelante. En este tema, en este episodio, tenemos el pecado en la juventud cristiana. ¿Qué tema? Solamente el tema da miedo, da grima. Se le paran los pelitos de punta a uno. Empezamos. Quiero iniciar este episodio con la palabra de Dios y vamos a la Biblia. Si usted tiene Biblia, enciéndala, ábrala así en físico. Y vamos a leer la palabra en Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya de introducción, todo ser humano sabe lo que es pecado. Tiene una definición leve, profunda, como pueda tenerla. Pero a veces creemos que cosas que decimos y hacemos no son pecados, pero sí son pecados. O no son muy grandes. Exacto. Exactamente. Para considerarse pecado. Exactamente. Tenemos pecados grandes, pecados menores, pecado medium. O el famoso, el pecado blanco. O una mentirita Una blanca. mentirita blanca. No es pecado, Una eso no es mentirita pecado. blanca. Es pecado. Entonces, en este tema, en este episodio, vamos a estar tratando preguntas como esa, dando la respuesta, pero vamos a iniciar. Andy Flow, ¿qué es pecado? Andy Flow de cariño, ¿eh? ¿Qué es pecado, Andy? Me tiraron primero a mí, ok. Pero vamos a responder. Hay una definición que dice que pecar es errar al blanco. Ok. Entonces, todo lo que te aparta de Dios, todo lo malo, obviamente, es pecado. Todo lo malo. En una definición, claro, está llana para que todos puedan entender de lo que estamos hablando y sabemos que usted entiende. Ok. Bella Loba. También otro concepto que se utiliza es el de transgredir. O sea, ¿qué significa Ok. esto? Es dañar, romper. O sea, todas las cosas de destrucción que usted se imagina sucede hacia algo en concreto. Ok. Yo me quedo con la parte de Andy, que es cerrar al blanco. Todo aquello que te aleja de alguna forma de tu relación con Dios es pecado. Y entrando ahí, entramos en la esencia de lo que es el pecado. El pecado fue en su momento la barrera que nos dividió de Dios. O sea, Dios estaba en el inicio al junto del hombre y la creación. Pero cuando llegó el pecado, entonces se rompió esa relación y hubo una barrera. Desde ese momento, esa ruptura, hasta el sol de hoy, que gracias al Señor Jesucristo y a su redención, pudimos reestructurar esa Sí. relación. Pero gracias al pecado, esa relación con Dios se rompió. Entonces, pecado es todo aquello que me aleja de Dios. Sí, Yes. como decía Edelyn, que había una barrera llamada pecado, pero gracias a Cristo, el texto que leímos al inicio dice: más la dádiva, o sea, el regalo. Ujú. ¿Regalo de quién? De Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que hay un antídoto para el pecado. Así como el pecado es toda aquella cosa que nosotros hacemos, decimos, pensamos, porque ese es otro punto. En la mente uno peca. Muchísimo. Tú pecas en la mente. Claro. Muchísimo, a cada Segura. Sí, claro. Lola dijo muchísimo. rato. A cada rato. Es que es algo que realmente tú ni siquiera pudieras contarlo. Pero vea, que la mente de ustedes solo piensa en pecado. No es que A eso cada no, rato, o sea, muchísimo. no, no es que Aclaren piensa- eso. Porque si lo dicen a cada rato, No es que muchísimo. piensa. No, no. sino que la Mm. mayoría de los pecados quizás sucedan en la mente. Que no sean con acciones, que no son con palabras, sino que obviamente caen aquí, y yo me- pero todo no pecado es que empieza en a la cada mente. rato diga que tú vas a...
honestamente sí, porque también Sí. se basa en la intención. Por ejemplo, yo digo que muchísimo. Uno anda en la calle, por ejemplo, Sí. Viene con mucha testimonio. gente. Cuéntanos sí, tu testimonio. Mucha gente imprudente. Y quizás uno tuvo un mal día, que no fue que uno se lo buscó. Ujú. Y viene un usado. Entonces, yo me airo. Sí. Y quizás en mi mente yo le dije de todo a esa persona, aunque no se lo dije con mi boca. Pero en mi mente se Claro. reprodujo. Está pecando. Y yo estoy pecando. O sea, yo no tengo que irme a los golpes con esa persona para yo pecar delante del Señor. Bueno, ¿Me el entiendes? joven cristiano que piensa en maldad, pecó, Claro. ¿verdad? Claro. Ahora, las consecuencias es la misma. Por ejemplo, si yo pienso en hacer algo malo a la Santa Evelyn o lo cometo, hay consecuencias diferentes ahí. Delante de Dios o delante de... Bueno, Yo considero. De Evelyn, no, por no ejemplo. me llega la cita ahora mismo, pero creo que Ujú. fue en el Sermón del Monte que Jesús le hace, Mateo 5. le hace la comparación entre, o sea, para ellos, según la ley, matar era pecado. Ujú. Sin embargo, el Señor le dice, enojarse con tu hermano también es pecado. ¿Cuántas veces nosotros nos pasan situaciones con una persona, como decía Loami, estamos en la calle, vemos una acción imprudente y uno en la mente dice tantas cosas o uno se enoja de una forma que uno en la mente uno quisiera Ya lo mataste. violar ese mandamiento Claro. y matarlo? Sin embargo, no cometemos el hecho. Pero ya tú en la mente, ya tú te quillaste, a ti te dañó el día. Hay gente que llegan a un punto de enojo que ni comer quieren. Ujú. Sí, Se porque, les tranca, porque se les el, tranca el la no- garganta, el ¿verdad? enojo se evidencia en el cuerpo. Ni comer quieren. Del enojo tan grande que tienen. Sin embargo, en tu mente, ¿qué pensamiento no llegó de hacer con esa persona, de decirle a esa persona? Y si llegó aquí, llegó aquí. El planteamiento del Señor era no solamente cometer el hecho. Ante la ley, lo que era pecado era el La hecho acción. como tal. Pero no se estaba tomando en cuenta las intenciones, el pensamiento, lo que estaba en tu corazón. Ay, Sin embargo, el Señor viene a decirle, eso también cuenta, eso también es Exacto. pecado. Y no es de que un pecado menor porque te la mata en tu mente, ¿Hay no, pecado es un menor y pecado mayor? igual. No, pecado es pecado. Ah. Independiente de lo que tú Ay. cometas o pienses o crees Es bajo tu pecado. propia Pensando- concupiscencia. Sí, pensando en Pecado es eso, hay pecado. gente que o sea, se justifican, dicen de que no, porque es pecado capitales. Y- No hay pecado, y señor, no hay campo. pecado capital. O sea, Hay de de que no, campo porque y de hay capital. pecados capitales. O sea, a Mm. eso es que yo voy. Vamos a poner el mismo ejemplo de los pecados capitales, de que hay gente que creen que existen solo ciertos tipos de pecado. O sea, si yo no cometí ninguno de esos tipos de pecados, eso a mí me hace santa. Por ejemplo, ¿cuál de eso? Que la gente solamente tiene una cantidad de pecados. Que tú Por puedas ejemplo, mencionar uno. El de robar. Robar. Lo más sencillo. Ahora Lo también. más sencillo, decirlo. Digo yo Son lo más 30. sencillo. No, Espérate. escúchenme, digo lo más sencillo. Más sencillo de entender. Porque, honestamente, yo vi un lápiz ahí, como en la escuela, señores, en las escuelas que más se ve. Yo vi un lápiz ahí, Ujú. no pregunté, lo cogí, me lo guardé. Mucho robo. Eso es robo. Pero, ¿a quién se le dan 30? Al que viene por una cámara, metiéndose en Sí. una casa, llevándose una televisión. Sí. Al final es robo. Sí, lo por, Al final por es un pecado. lápiz te van a dar 30 años. Está bien, Lo que pero estoy diciendo es que de igual forma está mal. te- Está no, mal, pero tú De te lo igual encuentras- forma es diferente peso. pecado. Pero Oye, fíjate cómo en la vida adulta también se ve. Uno quiere que la policía sea lo más transparente posible, pero cuando yo me paso en rojo porque voy tarde para el trabajo, yo quiero que el que la me chancee. Te doy un chance. claro. Yo quiero que cuando yo Somos ando con hipócritas. espérate, yo creo que cuando yo ande con el No cristianos. con el seguro vencido, que estoy infringiendo la ley, cuando la mente entonces me para, di que mira, yo soy un siervo de Dios, chancéme. Con la Biblia en el Sí. tablero. Sí, ahí. sí. Andaba Yo voy para la rápido. iglesia. abierta. Yo voy para la iglesia, pero tú estás infringiendo la ley. Igual que el que mata, que el que atraca, que el que roba. Entonces ahí queremos aplicar y decidir que no, espérate. Ujú. Y entra la doble moral de que lo que Andy está haciendo está mal, pero lo que yo hago, no. Eso es algo más suave. O sea, se Que eso puede es por pasar. ahora o por el momento. Exacto, Eso está por eso mal. lo que decía Vázquez, si son diferentes No son o si son diferentes. Las iguales. Que si tienen la misma Las consecuencia. consecuencias, no, obviamente, Ujú. que delante de Dios Es lo mismo. sabemos que es lo Bueno. mismo. Pero los hombres, obviamente, Exacto, toma, Andy. Sí, tienen pero un se grado se de toman culturas. este es peor, ese no, Hay niveles. este aquí, este por allá. Y por eso es que vemos que, como decía Loami, tú te robas tu lápiz, no pasa nada. Pero cuando él dice la paga del pecado es muerte, él no Ya está todo, especificando todo. cuál Sí. pecado. Exacto. En sentido general. Pero, por ejemplo, Todo el pecado. bien ejemplo. Como siempre. Yo pensar en hacer algo malo a Andy Flo, por ejemplo. Porque a mí, Dios mío.
Lo pensé. Él no lo sabe. No, pero el Ni Señor usted- sí. Ni ustedes lo saben. Sí, sabemos que Pero delante Dios de sí. Dios pecado es pecado. Eso está claro. Pecado es pecado. Robarse un lápiz, robarse un motor delante de Dios tiene el mismo peso porque fue robo. Ahora, yo pensé hacerle algo malo a Andy, él no lo sabe ni ustedes. Si yo ahora cometo y le doy un trompón, un golpe a Andy, ustedes vieron, eso está mal. O sea, lo agredí, una violencia. Ujú. Hay consecuencias, él puede responderme. Claro. A eso Puede. que me refiero. O sea, pensar en hacer algo malo Defiéndase, a varón. Evelyn Dame. Defiéndase. no es lo mismo, no, la misma consecuencia para los hombres no es lo mismo. Delante de Dios sí es pecado, porque Él lo sabe todo y lo conoce todo. Pero ella no sabe que yo tengo ese pensamiento de hacer el mal. Ahora, cuando yo cometo eso, que ella ve, oh, Vázquez, me agrediste. Hay consecuencias, que ella se aleje, se vaya de ahí, no me quiera hablar, porque hay consecuencias en ese sentido. Sí, Vázquez, pero, por ejemplo, la ley de acción y reacción, Sí. eso no se va a quebrantar. Todas las acciones que tú cometas tienen una Traen una consigo consecuencia Claro. X. Pero estamos hablando del pecado, las Mm. repercusiones que tiene en cuanto a nuestra vida espiritual. Exacto. Cómo el Señor ve el pecado. Porque Claro. hay personas que incluso tienen en su concepción mental de que el Señor tiene clasificados los pecados y que para Él una persona que comete un pecado de tal tipo, eso es aberrante, pero una persona que habla mentira no lo es. Sí, yo lo Porque que eso no es planteo nada. es que el pecado no solamente tiene consecuencias delante de Dios, No, claro. sino Ok, sino también también delante de delante de nosotros. nosotros. Es que si En tú- ese sentido. O sea, tú puedes pecar y no hacerle mal a nadie, tal vez. Y está pecando con el pensamiento, pero no está Exactamente. no le está topando ni el pelo a No, y Evelyn. también la acción, por ejemplo, tú cometes el acto de fornicación y nadie se da cuenta. Ok. Tú sigues con tu vida normal y todo, pero las repercusiones que hay en tu vida Sí. Y en la otra persona. y en la vida de la otra persona, Tu vida afectada. hay dos vidas afectadas, emocional y espiritualmente. Sí. Por mucho. O sea, hay consecuencias que tal vez Andy no sabe que tú cometiste el hecho. Y Andy te ve normal, pero tú dentro de ti Prudente, sabes sí. que Sabe tú que estás sí, viviendo claro. bajo la consecuencia de un pecado. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes que al final la paga del pecado es muerte y no se refiere a muerte física necesariamente. Alejado de Dios. Y yo entiendo que es más peligroso la muerte espiritual, lo digo con toda la responsabilidad. Ay, ay, ay. Es más peligroso porque hoy en día estamos viviendo de sepulcros De blanqueados. apariencias. Las iglesias están llenas de sepulcros blanqueados porque nos hemos acomodado. Hemos acomodado el pecado a nuestra vida y entendemos que hay pecados que no son permitidos, hay pecados que son más respetables. Santo No, cielo. sí, y que no, a nosotros dejan los santos, pasar, a se nosotros dejan los pasar. santos nos Ujú. es permitido hacerlo. Y acomodamos nuestra vida tanto al pecado que ya llega un momento donde somos inmunes Sí. a la reprensión del pecado. Agárralo ahí, que lo vamos a continuar ahorita. Porque, por ejemplo, hay una parte de las redes sociales. Todo lo que estamos aquí tenemos acceso a las redes sociales. Somos jóvenes y pasamos tiempo en las redes. Hay una pregunta aquí. ¿Cómo influyen las redes sociales en la forma en que los jóvenes cristianos ven el pecado? De Señores, manera muy negativa. la serie. Siempre hay que hablar de las películas, de la Siempre. serie. Netflix. No mencionamos ¿Qué nombres para hiciste, darle, Netflix? para darle No promoción. toquen esos santos. Pero siempre hay que hablar de eso, porque todo lo que sea, lo que usted quiera poner ahí en las redes sociales. Lo AMI. ¿Cómo afecta o cómo influye las redes sociales en la forma de que los jóvenes ven el pecado? De manera negativa. De manera Y negativa. Edelny tocó un puntico que ella dice que a veces nos acostumbramos tanto a esa clase de pecados que para nosotros no son tan grandes, que nos acomodamos a un nivel que ya yo no me siento mal al cometerlo. Y no, o sea, y no siento nada. Entonces, por ejemplo, a todos nos gusta ver series. A mí me encantan las series. Ujú. Pero si yo comienzo a ver una serie Colombiana. tipo, no. Si yo comienzo a ver una serie tipo que hay escenas subidas de tono y yo, no, yo lo tolero Ujú. porque yo estoy sola, por ejemplo, Ujú. eso va a repercutir en mi vida. Y yo le digo, Edelyn, yo vi tal serie, Edelyn, tú la puedes ver, buenísima. Ya yo estoy afectando a una tercera persona. Ok. Entonces, el morbo que existe en las redes sociales, Sí. de que nos encanta ver eso, lo más comentado siempre son cosas negativas, porque eso trae controversia. Entonces, lo más que uno ve, lamentablemente,
en las redes sociales es la desnudez, por muchísimo. Infidelidad. La infidelidad y todo eso lo celebramos por una historia que nos entretiene, pero ese trasfondo que trae, ese mensaje subliminal, se va involucrando aquí en mi mente, que al momento yo no le paro a eso. Es una serie. Sí. Y lo celebro todo, pero al final eso sigue estando mal. Bueno, en mi caso, Muy fuerte. a mí no me llaman tanto la atención el contenido latino. Me gustan más las series turcas, las novelas turcas. Pero todo el que ve novela turca sabe la cantidad de episodios, porque en Turquía parece como que la gente nada más ve novelas. Y Sí. un episodio Dale ahí. dura 2 horas. Y yo recuerdo Y que... miles de capítulos, Sí, agrega. exactamente. Miles de Hay una capítulos. serie que dura 2 años. Sí, y Yo la veo. tú comienzas a ver una serie turca y tú dices, wow, aquí no hay contenido sexual y todo, pero el contenido sexual ellos lo sustituyen porque casi siempre la trama de las novelas turcas son traición, orgullo. O tráfico, Ira. armas. No, O sea, porque tú sabes que digo yo un ese ejemplo. tipo de contenido en ese país es prohibido, Ok. pero el trasfondo como quiera de ellos no es un trasfondo sano. Siempre hay ira, hay engaño, hay traición. Y al final eso se queda en tu subconsciente. Bueno, Yo recientemente, no voy a decir hace mucho, evalué el tiempo que yo le Sí. dedicaba. Bien. esa parte es muy importante. Porque es que a veces uno tiene que medirse uno mismo. Este episodio no es, yo entiendo que no es para señalar a nadie, es para que uno No. mismo se mire en el espejo y no diga, Realmente. tengo cosas que trabajar. Man. Y yo evalué el tiempo que yo le daba a esas series en comparación al tiempo que tal vez yo le doy a material bíblico y eso. O sea, ya yo amo la lectura y ya yo ni a la lectura bíblica le estaba dando tiempo. Eso es peligroso. Por acostarme de que viendo una serie. Que lo tiene Un ahí. capítulo más, Uno y sigue, detrás y de sigue. otro lo tiene ahí. Y o sea, se vuelve una necesidad. Tú entiendes que tú tienes que ver eso obligatoriamente y empiezas a priorizarlo. Y ya Ujú. toma un lugar en tu vida. Y cuando tú vienes a verlo, esos sentimientos que quieren transmitir esa serie, ya tú lo estás sintiendo. Y tú empiezas a ver la vida de esa forma. Y Hay lo que tener vuelves mucho un cuidado. ídolo en tu vida. Claro. Y ese es otro pecado. Ay. Bueno, Andy Flow. Iba a comentar algo que estaba mencionando, bueno, aquí Edelyn, y es que cuando estamos viendo ese tipo de serie, como que estamos como adelantando, nos vemos como detectives. Mm. Lo digo en el sentido de que, por ejemplo, Tú le esas coges series odio a los turcas. personajes. Sí, tú manifiestas Pero es un odio. santo, sierva. No, eso Tú va- manifiestas no, odio, no, Vázquez. no. Estamos aclarando que lo que está mal está mal. Ah, bueno. Y tú una vez Sí, dices de así, que Claro. yo sabía que él le iba a traicionar. Sí. Yo sabía que Y iba a pone la sentir, cara así, pero digo. mira, con fulana fue. Y Y tú uno tienes se un molesta, dolor. y uno se Y tú, Y la apaga la televisión. pero entonces ¿no? eso, pero ahora como cristianos, eso es lo que nosotros deberíamos estar pensando de que ese tipo de actitudes que sabemos que la trama va a tomar y que van a pasar ese tipo de cosas. Nosotros deberíamos estar pensando en esas cosas. Yo creo que eso es entretenimiento. O sea, ellos crean la trama para que tú te entretengas. Bueno, Ahora, tú entrar eso a tu vida, de que tenerle rencor a un tiempo que Mira, tú no conoces, No, no es eso. Yo creo que se vale más a lo que Dejen de ir a Edelyn ese nivel. dijo del tiempo que uno le dedica. el tiempo. hay Se un basan en pecado, hay un pecado que nosotros ni siquiera lo mencionamos y en varios versículos se menciona y es la impiedad. Ujú. O sea, el Señor rechaza mucho el practicar la impiedad y la impiedad no es más que toda acción que no glorifica al Señor. Y si lo ponemos en un plano de nuestro día a día, muchas veces cometemos impiedad con el Ujú. tiempo que le 24/7. con el tiempo que le dedicamos a las redes sociales. Instagram, sierva. TikTok, sierva. Ay, Dios Cometemos mío. impiedad muchas veces YouTube. con el tiempo, pero no solamente te vaya a las redes sociales, porque la gente, Sí, porque- la gente golpea mucho las redes sociales, pero hay gente que su idolatría es su trabajo. Ujú. Sí, pero estamos hablando en el sentido del joven cristiano que le Y incluye pero las redes sociales. Pero yo me voy a los mismos Porque de jóvenes verdad- cristianos, porque hay jóvenes cristianos que no sacrifican algo de su trabajo por algo de la iglesia, jamás. O Sí, sea, para total. ellos eso es Nunca. intocable. Un tema también. Pero sin embargo, Sacrifican todo el tiempo de la iglesia para otras para el cosas. trabajo o Eso para está el mal. estudio. Claro. Está está mal. mal. porque En mi opinión, está poniendo por está- encima de Dios. No, hay prioridades y hay que ver. Cuando tú pones en la balanza y tu prioridad no es Dios. Si ese cielo va a la iglesia los domingos y los jueves al estudio bíblico y luego trabaja y hay actividad pero no puede ir porque está trabajando, está pecando.
No, Esas son otras necesariamente. cosas. Ok. Porque Exacto. es que tú puedes llevar una vida sea, devocional. No estamos hablando de congregarse necesariamente, estamos pero- hablando de prioridades. Porque Exacto. hay veces que el tiempo libre que tú tienes, que te deja el trabajo y todo, tú tampoco lo inviertes en cosas que te edifican. Tú llegas cansado del trabajo y tú te pones a ver una serie, te pones a ver una película y te acuestas, ay, yo llegué cansado del Ni trabajo. siquiera me hora. acosté sin hora. Entonces, yo no me Vamos a estoy hacer una refiriendo, oración, no me ven. estoy refiriendo necesariamente al congregarse, me estoy refiriendo al tiempo que tú le dedicas Al Señor. a exactamente, a llevar una vida relacional con Dios. Ok. Llevar una vida relacional con Dios no son las 2 horas de servicio. Ajá, No, escucha. es tu vida Es 24/7. tu vida diaria. Andy. Entonces, yo le iba a hacer una pregunta a Edelyn, entonces. Pregúntale Yo si estoy algo. Ella está limitada, ahí. yo estoy limitada. Pregúntale. Bueno, Aprovecha vamos que a está ahí. preguntarle, porque ella no estaba aquí en el Ok. episodio pasado. Sí. Hay que aprovechar la verdad. Entonces, cuando tú mencionabas el término impiedad, muchas veces Ujú. nosotros utilizamos ese término para referirnos a aquellas personas que no conocen de Cristo. Entonces, un cristiano puede ser un impío. Santo, Sí. Andy. Un cristiano puede cometer impiedad Sí. o en algún momento podría decirse convertirse en un impío, sí. Y yo creo que eso nadie es fuerte porque hemos clasificado ese término solo para los no creyentes. Sin embargo, nosotros como creyentes, cada vez que desplazamos el lugar de Dios, cada vez que se lo damos a otra cosa, estamos cometiendo impiedad. Ok. Pero no eso me impido. No. Ok. Eso hay que aclararlo. Pero somos... Sí. O sea, hay que somos- aclararlo. Pero Ahora bien, Pablo, pero- Pablo se refiere a los Ese- creyentes como santos. No, y- Sí, y que- claro. Eso estamos claros y en estaba eso. consciente de que pecamos. O sea Sí. que... O sea, un cristiano que peca no lo hace impío. Pero estamos llamados a Eso la hay que santidad. eso hay que Estamos entenderlo. llamados a la santidad, aún sabiendo que tenemos la condicional del pecado. con Lógico. nosotros. Pero hay que entender algo clarito. Un cristiano que peque no lo hace impío. No. Eso hay que hacer, ese paréntesis hay que hacerlo ahí. Amén. Adelante, Santa Loba, que estaba comunicando algo. Sí, es que Estás quería apoyar algo que estaba diciendo Edelyn o abundar un poquito más. Y es que ella se tocó el tema del tiempo, de la importancia y el de desplazar. Ahora, si yo como cristiana comienzo a desplazar mi relación y mi comunión con el Señor por otras cosas, y eso se vuelve una costumbre en mi vida, poco a poco yo me voy a ir enfriando espiritualmente. Eso sucede. Entonces, pueden venir cosas que ya como yo no tengo una base espiritual personal, que me van a tumbar Ujú. y me pueden sacar del camino. Entonces, se puede llegar a dar el caso, pero es porque ya viene una historia repitiéndose. Sí. O sea, no nos hace impío, pero al final de la larga, ¿verdad? Sí. Ese camino no va a llevar a eso. Entonces, si hay una residencia, te Si puedes hay una- convertir. Ay, exacto, sí. Te puedes exacto. convertir en un impío. Bueno, mira, Exacto. algo muy Hay que revisar personal, tu fe. algo muy personal respecto a ese tema, y es sobre la muerte espiritual. Hay personas que creen que el descarriarse es cosa de un día. No. Eso es un proceso que cuando tú lo vienes Muy a ver, grande. Ya es tú tarde. buscas el génesis de donde tú empezaste a enfriarte, y a veces son con cosas más sencillas de lo que tú crees. No, y que muchas veces uno ya no es parte del rebaño del Señor estando dentro de la misma iglesia. Lo que uno no dice, pero espiritualmente ya uno hay no un es sen- no parte. hay un sentido claro. de pertenencia. Exactamente. Incluso si le preguntáramos a todos los descarriados, tú te descarriaste el día que tú lo anunciaste, te van a decir que no. Yo llevaba tiempo con eso. Y nunca voy a olvidar una persona en un momento donde yo estaba en una baja espiritual que me dijo, lucha por no perder tu conexión con Dios, porque luego de que tú la pierdes, es muy difícil Ujú. Renovarla. recuperarla. En el Difícil. sentido de que tú buscas y peleas contigo mismo para volver a tener esa relación genuina. Y tú te ves en un huracán de altas y bajas, donde hoy tú te sientes al máximo el mejor cristiano, Mañana, al otro día te sientes en el subsuelo. Sí. Sin embargo, o sea, a todos los jóvenes que nos están escuchando y tal vez están pasando por ese momento donde están en Lucha. una lucha muy interna con el pecado, luchen lo más que puedan. Sí. Aunque sea Ustedes arrastrándose, pueden. aunque ustedes sientan que lo van a vencer, luchen. Ujú. Que al final del día usted diga, un día más que vencí. Amén. No se pongan de que metas muy largas, no. Pónganselo por día. Sí. Que al final de cada día usted diga, un día más que vencí, un día más que gané
contra el pecado, que el Señor me ayudó a ganar. Y pídele al Señor cada día que le ayude a renovar tus fuerzas. No, y que Amén. honestamente uno como cristiano, nuestra vida espiritual se basa en eso, en una lucha diaria, Exacto. en Claro. uno mantenerse No, santo. no somos los super cristianos. Jamás, Exacto. No estaremos ojalá, al 100. Ojalá y fuera así. ojalá uno sea un Yo creo super que fuera cristiano, aburrido. pero ¿Cómo así? Real. las guerras se Di quedan que- el sazón. Y que Sí. nuestra vida sin el pecado. di Sí. que- Exacto. Ahora Analízalo. bien, ahora que ¿Cómo vas sería que una toque vida esa sin pecado? parte de que sería aburrido. Algo que es importante a nosotros como cristianos, jóvenes cristianos, ¿verdad? Que salimos a predicar, no venda un evangelio de Rosita, porque Ujú. tenemos esa costumbre. Evangelio de Le Rosita. queremos, sí, Explicación. le queremos vender a la gente, tu vida se va a renovar Ok. mágicamente, como que incluso se van a hacer ricos, no van a tener problemas. Señores, Bueno. Y que tú puedes venir Sí. siguiendo pecando. no me refiero a eso. No, que presentan el Evangelio de Rosita, que tú puedes venir De a una Cristo y forma, seguir exactamente. pecando. Ok, Claro. entonces, Cuidado, no lo dije que Porque tú lo es que- dijiste, sierva. porque, o sea, el camino es difícil. Lo Sí. que es que nosotros tenemos una promesa, tenemos una meta, Exactamente. pero esto no es fácil. Y no, y O sea, sabes, diariamente uno está luchando. Por eso, anteriormente habíamos tocado incluso lo que pasa aquí, que nadie nota ni ve. Y eso es diario. Sí. Esto no es de rosas. Pero en algún momento se va a manifestar lo que tú estás pensando en tu mente. Exacto. Y es ahí donde está el peligro. Sí. Exacto. Ahí está Eso el sale, eso sale. El tema del pecado me gusta y es porque también yo peco, pero tengo a Cristo. Tengo a Cristo que me ayuda a superar eso, una vida de restauración. Pero también sucede, trayéndolo de nuevo a la parte de las redes sociales, que cuando uno ve las redes sociales y ve el contenido, existe lo que es el algoritmo. Ujú. El algoritmo. Hay una trampa muy fuerte en las redes, que tuvo un video, una mujer bailando, por ejemplo. Tú lo viste, trate de 10 segundos, un ejemplo. 5 Con segundos, 5 es suficiente. con 5. Desliza. Ya luego te viene otra mujer bailando. O sea que nuestra vida como cristiana, está expuesta constantemente al pecado. O sea, lo que uno ve, lo que otros hacen. O sea, estamos rodeados en un mundo caído, pertenecemos, vivimos, no somos extranjeros, somos cristianos en un mundo caído. Ahora, nosotros, pregunto, chicos, para mantenernos alejados de eso, Andy, ¿cuáles cosas podemos hacer para no ser residentes en cosas que deshonren a Dios? Renunciar. Y es lo que pocas personas hacen. ¿Renunciar a qué? O al pecado. Ok. Todo tipo de pecado. Porque a veces la gente está buscando siempre una justificación. Ok. Pero tú puedes dejarlo porque Cristo te hizo libre a ti. Cristo te dio libertad. Tú conoces la palabra. ¿Por qué seguir rescindiendo en la cosa que tú sabes que tú tienes que cortarla? Estamos como esperando como que alguien venga, nos confronte, Que venga un donde tú predicador mismo de puedes, lejos. tú La mismo palabra puedes profética. tú mismo Claro. puedes confrontarte y decirte, yo estoy mal y necesito de Dios. Ok. Entonces, buscar eso en intimidad y reconectarnos con Dios. Eso es correcto. bueno, yo puedo decir que antes de renunciar hay que reconocerlo. Ok. Hay personas, como decía al inicio, uno se acomoda tanto a su vida al pecado hoy en día, que ya hay cosas a las que uno es inmune y uno entiende que ni siquiera son pecados. Es reconocer qué cosas en mi vida están alejando de mi relación con Dios. Y algo clave, quien ha tenido un encuentro con el Señor, quien ha tenido una relación con Dios, quien ha experimentado el tener una relación con Dios, no se conforma con estar lejos de Él. Y yo entiendo que uno de los engaños más grandes que el enemigo ha puesto en cuanto a esas plataformas que hoy en día tenemos para hacernos el pecado más accesible Sí. es la comodidad. Hoy en día, todos los pecados, la finalidad que buscan es hacernos sentir cómodos. Las redes sociales buscan una forma de vendernos la inmoralidad en todas sus versiones, como una forma interactiva, una forma jocosa, que Algo te muy normal. haga a ti sentir tan cómodo que tú termines incluso hasta negando tu fe o negando el nombre de Dios y no te sientas incómodo con eso. Que tú termines apoyando algo que tú sabes que está mal
y tú no te sientas incómodo en ningún sentido. Y yo entiendo que parte de lo que le pasa a los jóvenes hoy en día Sí. con el tema del pecado es que estas plataformas digitales están diseñadas para trabajar nuestro subconsciente. Y aunque usted no crea, cada vez que usted desliza un reel en Instagram, usted se está llevando un metamensaje. Cada vez que usted se entra a YouTube a ver su youtuber favorito, usted se está llevando un metamensaje. Y que expresamente a veces tú ni siquiera lo escuchas en palabras expresas, pero se queda en tu subconsciente la intención del autor a la hora de hacerlo. Entonces es pedirle al Señor cada día que nos ayude, porque con nuestra fuerza Sí. física no podemos. Deja de ver YouTube. Deja de ver Instagram. No es dejar de ver YouTube. Ok. Explícame ahí. Por ejemplo, yo veía en estos días alguien que decía, tú dices que las redes sociales son malas, pero cuando entramos a las personas que tú sigues, sigue un grupo de modelos y mujeres embarazadas. ¿Cómo tú entiendes que viendo 4, 6 horas, mujeres semidesnudas, Sí. tú vas a combatir el pecado? ¿Puede un cristiano seguir en contenido que deshonre la moral del ser humano, que deshonren a Dios? Artistas que deshonran a Dios, influencers que deshonran a Dios. Ustedes saben quiénes son. No voy a mencionar nombres. O sea, puede. Mira, algo que tú dijiste ahorita era el algoritmo. O sea, si yo me centro en seguirlo, como dijo Ederly, en seguirlo, eso es todo lo que me aparece. Pero si yo como cristiano busco una cita bíblica, porque hay millones de cuentas en Instagram, Claro. en YouTube, por ejemplo, Conexión Juvenil, Sí. Que usted puede que entrar ahí. te predican el evangelio y tú comienzas a consumir eso, tu vida, tu subconsciente, como decía Ederlin, poquito a poquito va dando un cambio. Señores, Porque cuando tú comienzas a consumir lo que es la palabra o cosas que te acerquen al Señor, ya no hay más que hablar. y que hemos satanizado el algoritmo es un espejo. Si tu algoritmo te está mandando a ti mujeres desnudas, es porque en ¿Ya algún tú la momento viste? tú le mostraste interés Ujú. con ese contenido. El algoritmo te manda el contenido que entiende que tú deseas ver, que Tu tú deseas favorito. escuchar. Y según tu interacción o tu aceptación, más te va a aumentar. Es decir, si tú en el momento inicial, porque hay momentos que el algoritmo te tira ese contenido a ver si te gusta. A ver si Si cae. tú interactuaste con el contenido y vio que te gustó, él te lo va a seguir mandando. Entonces, el algoritmo no es más que un espejo. Si mi algoritmo de Instagram, ahora mismo lo que me está mandando, un grupo de cosas que no edifican, yo tengo que analizarme. Porque mi interés en las redes sociales no es buscar cosas que me Ujú. edifiquen. Y claramente ya el algoritmo se dio cuenta, pero antes de que el algoritmo se dio cuenta o después, yo también tengo que ver eso, no como, ay, el algoritmo es un satánico, no. El algoritmo me está reflejando que yo me estoy alejando del Señor. Ujú. Entonces, si agarráramos un celular de algún joven, algún adulto, nos daríamos cuenta de cómo está su vida espiritual. Más que correcto. Puede suceder. Puede suceder. Y no solo lo que tú sigues. También hay un factor clave. Y es lo que tú presentas en tu barrio, en tu sector, en tu ciudad. Y en la misma iglesia también. Los jóvenes, nosotros. Ustedes son jóvenes. Claro que Sí. somos jóvenes. Bueno, yo soy joven hasta nuevo aviso. Pero hay algo. Nosotros creemos que nos la sabemos todas. No sabemos nada. Y no sabemos nada. Y me llama la atención esa palabra. Creemos que no la sabemos todas, pero cuando nos presentan cómo responder, no hacemos nada. Ahí la incapacidad que tenemos de hacer las cosas correctas cuando no tenemos la ayuda de Dios es un cero a la izquierda. O sea, siempre necesitamos ayuda, en este caso divina. Tenemos a Cristo. A mí me gusta siempre hablar de Cristo cuando se habla de pecado, porque el cristiano, el pentecostal, solamente habla de pecado. Sí, es cierto, ¿Cómo pecamos. será el pecado? Claro, Pero dame la solución. pero ahí Dame está la Cristo, solución. dame a Dame la Cristo. solución. ¿Me entiendes? O sea, tú luchas con tu pecado también. O tú me vas a decir a mí que tú no luchas con nada. Si tú no luchas con nada, hay que revisar tu fe. ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí Hay en la que tierra, mi revisar tu niño? fe. Entonces, nosotros estamos aquí siendo la voz de aquellos que no pueden hablar por aquí. Nosotros lo hacemos, que luchan con su pecado, pero tienen vergüenza tal vez de hablarlo. Nosotros somos sinvergüenza.
no tenemos vergüenza de hablar de ese tema. ¿A eso que se refiere sin vergüenza? Ok, está bien, varón. Y estamos hablando que luchamos con pecado, pero tenemos a Cristo. Háblame de Cristo. Eso es como la pregunta que la mayoría de la gente hace. Si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿para qué puso el jardín ahí? Olvídate de eso. Mira a Cristo que vino después. Vino la solución. Vino la después. solución. Vino la Mira la solución. solución. Estaba bien, Olvídate de la del Edén pregunta frisado. Sí. de jardín del Edén, que para qué Dios lo puso. En su Mírame. mente. Pon Oye, atención a ve. Cristo, que vino uno mayor que Adán, mayor que Moisés, mayor que los ángeles, a salvarte del pecado. A eso vino Cristo. Y de hecho, a salvarnos de nosotros mismos, porque nosotros, nuestro corazón, y vamos para el corazón ahora, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nuestro corazón es una fábrica de pecado. Sí. ¿Quién confía en su corazón? La Biblia dice, no confía en tu corazón. Sin embargo, eso es lo que, o sea, eso es lo que hoy en día hasta la iglesia está vendiendo. Ve, o sea, haz lo que tu corazón te diga. Ay, Sigue tu santo corazón. Dios. Hermano, una gente que te diga que sigue tu corazón, mándelo a arrepentirse, porque es una clara señal de que no está leyendo la palabra. Sí. O sea, ¿cómo de que sigue, Andy viene turbado por algo? Sigue tu corazón, Andy. Y Pero el corazón, que el corazón le dice, el "Trágate". corazón de Andy sabe que Y lo que va a guiar, trágate. lo va a guiar hacia Doblado. sus deseos, porque el corazón está ahí para guiarte a tus propios deseos. Ujú. Ahora, nosotros como cristianos sabemos que nuestros deseos deben estar sometidos a la voluntad Amén. de Dios. Y que si transgreden la ley del Señor o van en contra de lo que su palabra dice, no debemos seguirlo. Entonces, Es un tema. ¿qué pasa con los jóvenes hoy en día? La autosuficiencia. Y lo digo como una joven que en su momento he luchado con eso. La autosuficiencia de creer que son por nuestros propios méritos, por nuestras propias habilidades, que vamos a vencer incluso el pecado. Ujú. Nos fue entregado la ayuda del Espíritu Santo Amén. para que vivamos una vida en relación con el Espíritu Santo, pero no solo eso, sino para que Él nos sirva de ayuda. Porque el Señor sabía que por nuestra propia fuerza no íbamos a poder. Esto no es algo de que, no, es que Andy, tú puedes ser el mejor, estar mejor cualificado como cristiano, según tu propia percepción. Sin embargo, va a llegar algo que te va a derribar, va a llevar algo que sí va a ser tu Claro. debilidad. Entonces, ¿qué pasa? Ante mis debilidades, con el Señor soy fuerte. O sea, Él me enseña que aún en medio de las debilidades, agarrado de Él, soy fuerte. Amén. Y ese es algo que yo le puedo quedarme como el consejo para los jóvenes hoy. Aún de esas debilidades, agárrate del Señor, que aún en medio de esa, Él dijo que aún en medio de tus debilidades, Él te hacía fuerte. Amén. Correcto. Eso iba a mencionar esa palabra del apóstol Pablo. Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es fuerte porque cada uno de nosotros tenemos luchas, dificultades. Y ninguno de nosotros pudiéramos presentarnos como que somos perfectos. Si fuéramos perfectos, pues no estuviéramos aquí, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces no podemos estar predicando por ahí un evangelio de todo. Todo perfecto. No, tenemos nuestras situaciones, tenemos nuestras luchas, tenemos que saber reconocer cuando estamos mal y entender que mediante ese reconocimiento, entonces el Señor va a ir obrando a favor de nosotros. Sí. Lo amén. Ahorita hablábamos que nosotros clasificamos el pecado. Tenemos niveles de pecado, pero como que no detallamos en cierto sentido esos pecados que creemos que son menores, grandes. Y O que no son pecados. O que no son pecados, porque ese es el punto. O que no son pecados. Que no son Ahori- pecados. Tú ahorita- puedes mencionar algunos, por ejemplo. Ahorita mencionamos lo de no es que voy a mencionar, pero vamos aclarando Ah, de que la mentirita blanca, Ok. para yo salir del paso, no pasó nada. Quizá tú le dijiste a Edelyn. Edelyn, mira Edelyn, se me quedó tal cosa, pero fue que se me olvidó. Ok. Se me olvidó, ¿verdad? No hay o lo que sea. No asume responsabilidad. Exacto, no asume mi responsabilidad. Edelyn me creyó, porque obviamente no sabe que es mentira, pero está mal. Ahora bien, si yo confronto a una persona que me dice, no, yo no hablo mentira o trato de no hacerlo, ¿verdad? Yo no he matado, yo no robo, pero yo te digo, sí, está bien, pero tú tienes orgullo. Ok. Tú tienes ira, sientes mucha ira. El Eso es orgullo. pecado. El orgullo es tan pequeñito que se esconde en el corazón, en una esquinita, que tú crees que no lo tiene. Mira, algo que mencionaba el libro, que fue una de las cosas que más se me quedó, y es que esos pecados que nosotros consideramos que no son de nada,
empiezan como un eslabón, Chiquitito. uno a uno, uno a uno, uno a uno, y hace la referencia incluso de la enfermedad del cáncer, Ujú. que a Ujú. muchas personas no se lo Silenciosamente. detectan hasta que está muy grande. Entonces, no le hacemos caso a esas pequeñitas cosas y eso va creciendo en nuestra vida. Mire, cuando venimos a despertar, Uf. Sí. Edelyn, Y- otro pecado o pecados que la gente no menciona, que creen que no es pecado, que son menores, pero son pecados. Bueno, lo hablaba de la mentira Ok. y del orgullo, la ira. Hay muchos, o sea, se quisiera poner como que todo el mundo sabe que la ira es pecado. Sin embargo, Ujú. cuando lo llevamos al plano de la práctica, hay muchos cristianos que no tienen control de ira. yo Y, soy no, y así. tal vez Y toman lo, la justi- excusa. y lo Yo soy justifican así, con un yo Y muy no, soy y la así. excusa. Airaos, pero no pecáis. Dios me manda airaos. cielo. Que no. Sí. No, Lo espérate. justifican con ese texto. Espérate, y el pecado que mucha gente tiene hasta miedo de tocarlo, la murmuración. Ay, ay, ay. Eso es un tema, Eso no es se es habla. un tema delicado, pero a la vez ni tan delicado. O sea, nosotros no somos frontales con ese tipo de pecados. Sin Y es embargo, grave. para los pecados que consideramos capitales, hay hasta reglamento disciplinario. Se le da dígate un año a una gente por cometer Qué adulterio. disciplina. Pero yo nunca he visto que han sentado a una hermana y que, mire, hermana, a usted le toca un año de disciplina lengua larga. porque usted está practicando la murmuración. O sea, esas son cosas que la gente ni siquiera considera que es pecado. Y eso son cosas que dañan la Y vida de otros. dañan no solamente la vida del que lo practica, dañan la vida Al del otro. sí. Los falsos testimonios. ¿Cuánta gente se le hace fácil levantar un falso testimonio a otro, dañar o empañar la integridad de otra persona con tanta facilidad? Y esas son cosas que la iglesia como tal ni siquiera la confronta como un pecado. No. No te tratan igual que cuando una persona comete adulterio o fornicación. O sea, si tú No. cometes un pecado de inmoralidad sexual, hay hasta reglamento. Te sacan de la ¿Qué iglesia. tiempo? No te sacan, pero hay qué tiempo te va a tomar, tienes que sentarte, no puedes tomar oportunidad. Pero yo nunca he visto que una gente lo hayan abstenido de tomar oportunidad por ese tipo de pecado. El falso Mira, testimonio. fulana, tú no vas a tomar oportunidad porque tú eres mentirosa. Ay, Dios. Yo creo que el día que un líder haga eso, va a salir en televisión nacional. Lo vamos a publicar por aquí. Digo, Porque- ¿Cómo va a ser? no, ¿Cómo va a ser que a mí me Porque va, sentaron y no, me no, digan no, mentira? no por el hecho de que lo haga, sino porque va a ser tan chocante que una persona le haga frente a ese tipo de cosas, porque la No gente, lo van a creer. Es que, o es sea, que se encubren, nosotros, se encubren. nosotros hemos acomodado ese tipo de pecado en nuestra vida. Sí. Incluso ya lo cometemos y no nos hace ninguna mella en nosotros. Nosotros. Si nosotros cometiéramos un pecado de inmoralidad sexual, uno se siente inmundo, uno siente que uno no puede tomar el altar, que uno no se siente, pero tú murmuras de tu hermano, tú mientes y tú no sientes ninguna cosa. O sea, yo me senté con Vázquez y hablé de media iglesia, pero yo no siento ningún remordimiento dentro de mí. O ninguna reprensión. Y eso es grave. Ok. ¿Por qué es grave? Porque llega un punto en nuestra vida, como decía Loami, que ese tipo de pecado se convierte como un cáncer. Y ya cuando viene a hacer mellas es porque hizo metástasis en todo nuestro ser. Ya la muerte espiritual es tan evidente que nosotros, por más que queramos esconder el cadáver, sale el olor. Entonces, lamentablemente, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Lo que se esconde aquí, sea raíz de amargura, sea orgullo, Va a salir. sea murmuración, sea mentira, en algún momento se va a evidenciar, porque nada se queda oculto en el corazón. Ok, Edelyn. Importa mucho cómo nosotros, la murmuración en este caso, quien la dice, pero quien le presta el oído también es cómplice. Claro. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, es un pecado que no se menciona. Es el chismoso de la iglesia. Pero quien lo escucha también es cómplice. Te Y- tiene que parar la gente ahí en seco y Exactamente. reprenderlo. Y tú para una gente y tú decirle, no, hermanito, mira, realmente ese tipo de cosas Ujú. no me edifican. Es como la Ay, parte... tú sí, tú eres muy santo. No, es la parte Suele pasar. difícil, es la parte difícil porque él desde el púlpito es muy fácil yo pararme aquí o estar como estoy ahora sentada y decir, tú que me estás escuchando, frena con la murmuración, pero cuando alguien se me acerca a hablarme de un hermano, yo no soy capaz de yo frenarlo. Yo no tengo el Ese es el carácter punto. suficiente para yo decirle, no, eso no me edifica. Eso pasa en las iglesias. Andy Flow, un pecado que casi no se habla. Vamos, Andy. Mucha envidia. La envidia. Ay, la envidia. Me Y hay escucha envidia en el intensamente pueblo de Dios.
De la envidia no se habla, Andy. De ese pecado. Muchas Pasa veces mucho en los quizás, jóvenes. sí, exactamente. Ay, Es ay, posible, en los mensajes sí se predica, pero a la hora de tú sabes que una persona, tú sabes que es envidiosa o envidioso, no se le corrige muchas veces a esa persona. Y tú sabes que esa persona te arma boicot, te arma situaciones, porque tiene envidia de lo que Dios ha puesto en ti. Y va también a tocar lo que es la parte de la murmuración. La murmuración hace mucho, mucho, mucho daño. Tú sabes la gente que le han creado falsos testimonios. Sí. Y han pasado los años, y años van, y años vienen, y su credibilidad en el suelo. Y esa gente han desmentido tantas veces que no hicieron eso. Pero nadie les cree. Porque dicen por ahí que mientras tú dices mucho una mentira, se convierte En una Una verdad. en una verdad. Entonces, Puede un convertirse. peligro abismal. Sí. El pecado. Hemos hablado qué significa, consecuencia, que es separación de Dios, te siente mal. Pero también hay una parte que hay que traerla aquí. Que hay que traerla. Los jóvenes actuales, yo siento que ven el pecado como muy leve. Nosotros vemos el pecado como muy fácil, muy leve, como que inofensivo. Vamos a ponerlo así. Yo pregunto, ustedes que manejan jóvenes, Edelyn maneja 200 jóvenes, un ejemplo, por fe. Así que por fe. Por Esa fe. líder. 200 jóvenes, Andy, una iglesia completa, luego el barrio. Ujú. Ustedes manejan muchos jóvenes. Ustedes, ¿cómo ven que los jóvenes tienen al pecado? O sea, ¿cómo nosotros podemos hablar? ¿Cómo los jóvenes presentan el pecado? ¿Qué creen del pecado actualmente? Yo considero que no le dan el peso que realmente tiene. Ok. Porque muchas veces pasa de que se reconocen, pecaron, se arrepintieron y demás. Pero eso se queda ahí. Y a veces vuelve a caer. A veces no caen en el mismo pecado, Sí. caen en Vuelve otro. sus- Pero cuando nosotros entendemos el peso y la consecuencia del pecado, tratamos diariamente, hora tras hora, dentro de lo que más podamos, no fallarle al Señor. lo tenemos muy lejos. De verdad que sí. Muchos jóvenes lo tienen muy lejos. Y por eso es que caen. Como dice una canción por ahí. Ay, sí, yo vuelvo y caigo y tú me levantas. Mira, charlatán. Déjate de lado, déjate de lado. Entonces, como lo tienen muy lejos, eso le va a estar comiendo y le va haciendo daño. Ok. Entonces, su vida espiritual no florece porque lo tienen de lejos. Tienen que darle la importancia que tiene el pecado. No te pongas a jugar con él porque te va a quemar. Sí. Yo entiendo también que algo que está afectando mucho a los jóvenes hoy en día es el jueguito de la gracia. Ujú. Sí. Ahí la tiene gracia. que Dios no me va a matar. No solamente que el Dios no me va a matar, sino que yo he escuchado jóvenes decir, Dios me va a perdonar, yo puedo hacer eso. Eso no es nada. Yo lo Eso puedo no es hacer nada, no, porque Dios eso no es me va nada. a O sea, perdonar. yo he escuchado jóvenes Dios que a me la hora de perdona. premeditar, o sea, premeditan su Ujú. pecado. Sí. Dicen, pero yo Dios. puedo hacer tal cosa Analizan. porque al final yo voy y me arrodillo y Dios me perdona. O sea, hay que tener mucho cuidado porque es que Dios es fino. O sea, Falsificadora de la gracia. señor, mira, Sabor. hay jóvenes que vendrían siendo como los tigres cristianos. Tú no eres, tú no- Pregunta. Ellos Tú creen no que eres van a más jugar tigre, con tú no eres más Dios. tigre que Dios. Una Tú no eres más pregunta. tigre que No, Dios. no. Jamás. Gracias por tocar esa parte. De lo que estamos aquí. ¿Y qué va? ¿Qué? Es mala esta pregunta. Dale, tira. De lo que pa'lante. estamos aquí. ¿Alguna vez ustedes, chicos, premeditaron un pecado? El Señor me va a perdonar, lo voy a hacer. Pregunta, solo una pregunta. Si digo que una sola vez miento. Ay, ay, ay. Yo, Sí, sí, Yo soy honesta. Yo sí, yo en Me ha cuanto pasado. a premeditar, yo soy muy calculadora. Ah, ¿está para No, pecar? no de que, sino normal, o sea, yo soy una mente muy calculadora. Entonces, hasta para pecar, yo puedo decir que ya yo previamente Ujú. pude ver los escenarios, porque, y no di que los escenarios o sea, para Justificante. advertirme Ujú. o precaver, sino que vi los escenarios como escenarios de los cuales yo podía salir. Wow, Y tremendo. creo que es una de las cosas que nuestra mente en muchos momentos nos puede jugar en contra. Porque te hace ver como que
eso no es nada. Ujú. O sea, tú lo puedes hacer, Dios te Dios te perdona, perdona, la gracia es y cosas. suficiente. Y al final es un jueguito que nos sale Lo ha caro. hecho, sierva, nos lo ha sale hecho. caro. Lo ha Claro. hecho. Eso no está Afirmativo. mareando, ¿cierto? Usted lo ha hecho. Ella no. Afirmativo. Andy, ¿usted lo ha hecho? Claro que sí. No, tú El no sabes. Andy, Tú estás Andy. riendo. ¿Te gusta hacerlo? No, güey. No. Ey. No. No, simplemente que es como estamos diciendo. Tú lo estás pensando. Sí, yo Ah, sé tú que lo estás Dios. pensando. Santiago Dios me lo va, dice, ¿eh? Dios me va a perdonar y claro que Dios te va a perdonar, pero obviamente jugar con eso es un Un peligro. peligro. Santiago lo enseña en la Biblia. Que nosotros pecamos cuando nuestra concupiscencia Nuestro lo deseo tenemos ahí, carnal. lo analizamos y luego lo llevamos a la Por práctica. eso yo no estoy de acuerdo con la justificación de los cristianos cuando Exacto. pecan. Dice que, ay, el diablo me engañó. Pequé ya. Mi hermano, usted sabe que usted tenía tiempo planificando su pecado y Sí. hasta lo puso en el calendario del teléfono. Edelín. Lo Dije, anoté. tal Y que día. hoy va a ¿Qué? pecar, y que hoy te va a pecar. Wow. Entonces, Ay, Dios después santo. vienen y que el diablo me engañó. Es verdad. Sí, sí. No podemos, señores, diablo engaña. no podemos demeritar el trabajo. La maniquinación. Oye, Un trabajo, la Señor, maquinación del reprenda. enemigo. Pero nos Él brindamos. tira hora extra, pero Pero a nos veces brindamos. usted también, También le ofrece tengo el hora camino. extra con él. Sí, Sí, a veces, se pone a no. trabajar con él. A veces tú le Batalla. ofreces el camino porque tú tienes la oportunidad de salirte o ves el escenario y el Señor también te brinda la oportunidad de salirte del juego y tú decides guiarte por tu concupiscencia. Entonces, muchas veces no es que el diablo te engaña, muchas veces usted se fue devocado por su deseo. Se Entonces, engañó. no siempre podemos restarle nuestra responsabilidad y tirársela todo al enemigo. Hay una cuota de responsabilidad Claro. en el pecado que muchas veces la queremos restar. Edelín, Loa y Andy, Luis Vázquez, yo lo he hecho eso y me arrepiento de eso. De hecho, me arrepiento tanto que creo que Dios no me perdona. Por eso es un gancho del enemigo. Joven cristiano, tú pecas, yo peco, los que estamos aquí pecamos. Y va a llegar un momento que tú vas a pedir perdón a Dios y crees que Él no te está escuchando, Ay, sí. que cree que Él no te va a perdonar, Tienes que pero sí, perdonarte. Él Te está va a escuchándote y Él te va a perdonar. Miren, yo le pongo más atención a alguien que viene y me diga, Vázquez, yo he pecado en esta cosa. Yo he pecado en esta cosa. Pues yo lo he hecho. Y yo le he dicho, mira, fulano, estoy fallando en esto. Estoy fallando. A uno que siempre se Todo presente frío, todo bien. el fortachón. Que todo está bien. ¿Me entiendes? O sea, yo casi no le desconfío de la persona que siempre está bien. Aquí en Victoria. En Victoria. Siervo, usted no tiene prueba. Sí, pero la superamos en el nombre de Jesús. Sí. El cristiano tiene Espérate. positivo. Gloria, hay que estar positivo, pero no podemos obviar la realidad. Que tenemos un enemigo que siempre nos está tirando cáscara de guineo Sagaz. para que uno resbale. Ahora, cuando usted resbala, reconózcalo. Que usted cayó. No se encierre en eso, reconózcalo a Dios y si quiere compartirlo con una amiga Claro. o un amigo, puede hacerlo. Nadie lo va a condenar por eso. Hablar te libera. Hable. Por eso dice, si confesamos nuestros El pecados, fiel y justo. Él será fiel y justo para perdonarlo. Amén. Ese es nuestro Señor. Es Así fiel y es. justo para perdonarlo. Y con eso queremos terminar exhortándote que si tú caes en pecado, busca restauración en el Señor. Que el Señor está ahí para con los que son con Él. Y tú buscando de Él demuestra que tú quieres estar con Él. Así que el pecado nos aleja de Dios. El pecado es enemigo de nosotros. Hay que entender eso. Las cosas negativas que nosotros hacemos que deshonran a Dios son enemigas nuestras. Entonces Cristo vino a romper con el pecado que tenemos en nuestro corazón, a romper con el pecado que tenemos en nuestra mente, donde tú quieras que tenga pecado. Cristo vino a romper con eso. Te animo a que te refugies en Cristo. Nosotros nos refugiamos en Cristo. Nosotros dependemos de Cristo. Tenemos batalla, tenemos lucha, pero Cristo ganó. Cristo ganó y esa es nuestra esperanza. La esperanza que no se ve es esperanza. Entonces nosotros esperamos por la redención completa, que cuando regrese nuestro Señor Jesucristo o nosotros vayamos con Él. Dios te bendiga y Dios te guarde. Sigue viendo Conexión Juvenil por Comparte. YouTube, comparte, como dice Edelín. Comenta, dale like. Dale like. Te estamos esperando. Te estamos esperando No y te vamos desconectes. para adelante. No te desconectes. Hay mucho eslogan, aquí hay mucho eslogan. Sí. Esta Mi es tu casa. Tu casa. casa. Que Dios Nuestra te casa. bendiga y recuerda que Cristo te ama y nosotros Ay. también te amamos, aunque no te conozcamos. Bye.